Estaba sirviendo el postre en la mesa número 12 cuando mi nuera me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los últimos 2 años y me dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. Suegra, creo que estarías más cómoda ayudando en la cocina. Es donde mejor encajas. En ese momento, rodeada de 200 invitados en la boda de mi único hijo, entendí algo que había estado negando durante mucho tiempo. Para Valentina, yo no era la madre del novio, era solo un estorbo con delantal. Mi nombre es Carmen, tengo 62 años y durante 35 de ellos fui madre soltera. Crié a Sebastián yo sola, después de que su padre desapareciera cuando tenía apenas 2 años. Trabajé 3 empleos durante su infancia, limpié oficinas de madrugada, vendí empanadas en la puerta del colegio y cuidé niños los fines de semana. Todo para que mi hijo nunca sintiera la ausencia de un padre, para que tuviera todo lo que los otros niños tenían y más. Sebastián creció sabiendo el sacrificio que había hecho por él, o al menos eso creí hasta que conoció a Valentina hace 3 años. Ella llegó con su título universitario, sus padres adinerados y esa forma de hablar que te hace sentir pequeña sin decir nada ofensivo. Desde el primer día me trató como si fuera la empleada doméstica, no la mujer que había criado al hombre del que se había enamorado. Pero esa noche en la boda, cuando me mandó a la cocina como si fuera una sirvienta más, algo dentro de mí se quebró. Y también despertó, porque hay algo que Valentina no sabía sobre la empleada doméstica a la que acababa de humillar públicamente. Algo que ni siquiera Sebastián conocía completamente. Durante todos esos años de sacrificio, mientras trabajaba de sol a sol, también había estado ahorrando e invirtiendo cada peso que podía. La venta de empanadas, que parecía insignificante, había crecido hasta convertirse en un pequeño imperio de comida casera. Los trabajos de limpieza me habían dado conexiones con empresarios que valoraban mi ética de trabajo y me habían ofrecido oportunidades de inversión. Y la mujer que cuidaba niños, los fines de semana, había aprendido más sobre finanzas familiares de lo que cualquiera podría imaginar. Sebastián sabía que yo tenía algunos ahorros, pero nunca le conté la cifra real. Nunca le dije que su madre, la mujer que Valentina veía como una vergüenza social, tenía más dinero en el banco que los padres de su flamante esposa. Y definitivamente, nunca le mencioné que yo había sido quien pagó secretamente la luna de miel de lujo que él creía que era un regalo de los suegros. Esa noche, parada en la cocina del salón de eventos mientras los invitados celebraban afuera, tomé mi teléfono y escribí un mensaje que cambiaría todo. Pero antes de contarte qué decía ese mensaje, necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia comenzó mucho antes de esa boda humillante. Todo empezó cuando Sebastián tenía 5 años y me preguntó por qué no tenía papá como los otros niños. Le expliqué que a veces los papás se van, pero que su mamá lo amaba tanto que valía por 2 padres. Él me abrazó y me prometió que cuando fuera grande me iba a cuidar como yo lo cuidaba a él. Esa promesa se convirtió en el motor de mi vida durante los siguientes 30 años. Cuando tenía 8 años, Sebastián quería ir al cumpleaños de un compañero en un salón de fiestas caro. Yo trabajé turnos dobles durante una semana para comprarle el regalo perfecto y la ropa nueva para que no se sintiera menos que los otros niños. Cuando tenía 12 años, todos sus amigos iban a clases de fútbol en un club exclusivo. Vendí mi única joya, el anillo de mi abuela, para pagar la inscripción y el uniforme. A los 15 años,
Sebastián se enamoró de una guitarra eléctrica que vio en una tienda. Costaba 3 meses de mi sueldo principal, pero trabajé fines de semana adicionales durante 6 meses hasta que pude comprársela. Su sonrisa cuando la desenvolvió fue el momento más feliz de mi vida hasta entonces. Durante la universidad, cuando todos sus compañeros tenían laptops y él estudiaba con libros prestados de la biblioteca, vendí mi pequeño auto para comprarle una computadora nueva. Caminé 2 horas diarias para ir al trabajo durante 1 año, pero él nunca lo supo porque siempre encontraba excusas para no visitarme en casa. Cada sacrificio lo hacía con amor, pensando que estaba invirtiendo en nuestro futuro juntos. Sebastián era brillante, carismático, ambicioso. Sabía que algún día sería exitoso y que podríamos disfrutar juntos de una vida mejor. Nunca imaginé que cuando ese día llegara, yo ya no sería bienvenida en esa vida mejor. El cambio comenzó sutilmente cuando Sebastián conoció a Valentina en su trabajo. Ella era la hija del dueño de la empresa donde él había conseguido su primer empleo profesional después de graduarse. Sebastián llegó a casa emocionado, hablando de esta mujer increíble, educada, sofisticada, que había viajado por el mundo y hablaba 3 idiomas. Al principio me alegré por él. Mi hijo se merecía a alguien especial, alguien que reconociera el hombre extraordinario que había logrado ser a pesar de las circunstancias. Pero cuando finalmente la conocí, entendí que para Valentina esas circunstancias no eran algo que había superado, sino algo de lo que avergonzarse. La primera vez que vino a nuestra casa, miró alrededor con esa expresión que conoces cuando alguien está calculando cuánto cuesta cada cosa y encontrándolo insuficiente. No dijo nada grosero, pero tampoco dijo nada amable. Simplemente sonrió con esa sonrisa tensa que usan las personas educadas cuando están incómodas. Sebastián notó mi incomodidad y después me dijo que no me preocupara, que Valentina era tímida con gente nueva. Pero yo había trabajado limpiando las casas de gente rica durante años. Sabía la diferencia entre timidez y desprecio. Valentina no era tímida conmigo, era condescendiente. Las visitas se volvieron cada vez menos frecuentes. Sebastián siempre tenía excusas. Estaban muy ocupados con el trabajo, tenían compromisos sociales. Valentina tenía jaquecas, pero cuando los veía en las redes sociales, siempre estaban en restaurantes elegantes, viajes de fin de semana, fiestas con sus amigos. La vida que yo no encajaba. Un día, Sebastián me llamó para contarme que se habían comprometido. Mi corazón se llenó de alegría y dolor al mismo tiempo. Alegría porque mi hijo había encontrado el amor. Dolor porque sabía que esto significaba que me alejaría aún más de su vida. Cuando le pregunté si podía ayudar con los preparativos de la boda, me dijo que Valentina ya tenía todo bajo control, que su familia se haría cargo de los detalles. Durante los meses siguientes, me llegaban pedacitos de información sobre la boda. El vestido de Valentina había costado más de lo que yo ganaba en 6 meses. El salón era el más exclusivo de la ciudad. La lista de invitados incluía empresarios importantes, políticos locales, gente de sociedad. Yo me preguntaba dónde encajaba en todo esto la madre del novio que vendía empanadas en la calle. 2 semanas antes de la boda, Sebastián vino a visitarme. Era la primera vez que lo veía en mi casa en más de 3 meses. Se veía nervioso, incómodo, como si hubiera venido a cumplir una obligación desagradable. Después de charlar superficialmente sobre el clima y el trabajo, finalmente llegó al punto. «Mamá», me dijo, evitando mi mirada,
Valentina y yo hemos estado hablando sobre la boda. Sabemos que te sientes un poco fuera de lugar en eventos tan formales. Pensamos que tal vez estarías más cómoda si ayudaras con la coordinación el día de la boda. Ya sabes, asegurándote de que todo salga perfecto. Las palabras me golpearon como una bofetada. Mi propio hijo me estaba pidiendo que fuera la empleada en su boda, no la madre orgullosa, sentada en primera fila, sino la coordinadora en la cocina, asegurándose de que los invitados importantes estuvieran cómodos. ¿Coordinación?, le pregunté, aunque ya sabía lo que significaba. Sí, ya sabes, supervisar el catering, asegurarte de que los meseros estén haciendo su trabajo, ese tipo de cosas. Eres tan buena organizando y Valentina dice que sería una gran ayuda. Ahí estaba. Valentina dice, las dos palabras que habían reemplazado mi voz en las decisiones de mi hijo. Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. 35 años de sacrificio, resumidos en una propuesta para ser la empleada en la boda de mi único hijo. Está bien, le dije finalmente. Si es lo que ustedes quieren, yo los ayudo. Sebastián se veía aliviado, como si hubiera esperado una pelea. Me abrazó y me dijo que era la mejor madre del mundo, que sabía que podía contar conmigo. Pero mientras me abrazaba, yo ya estaba planeando algo que él nunca vería venir. Esa noche, después de que se fue, me senté en mi cocina con una taza de té y mi laptop. Abrí mis cuentas bancarias, revisé mis inversiones, calculé el valor de mis propiedades. La cifra que apareció en la pantalla me hizo sonreír por primera vez en semanas. Sebastián y Valentina no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Durante los siguientes días me dediqué a investigar todos los proveedores de la boda, la floristería, el catering, el salón de eventos, la banda, el fotógrafo, incluso la empresa de limusinas que llevaría a los novios a su luna de miel. Hice llamadas discretas, pregunté sobre políticas de cancelación, plazos de pago, penalidades por cambios de último minuto. También investigué el hotel en las Bahamas donde Sebastián y Valentina pasarían su luna de miel. Un resort de 5 estrellas que costaba más por noche de lo que muchas familias gastan en un año entero. Sebastián me había contado, orgulloso, que los padres de Valentina les habían regalado esas vacaciones como regalo de boda. Lo que él no sabía era que yo había rastreado el pago hasta una cuenta que reconocía muy bien, la mía. Verás, hace 6 meses, cuando Sebastián mencionó casualmente que estaban preocupados por el costo de la luna de miel, yo había hecho una transferencia anónima a la cuenta de los padres de Valentina con una nota explicando que era de un admirador de la joven pareja que prefería mantenerse en el anonimato. Los padres de Valentina, siempre dispuestos a lucirse, habían tomado el crédito por el regalo. También había pagado secretamente por las flores adicionales que Valentina había querido, pero que excedían el presupuesto, por la banda de jazz que había insistido en contratar y por las mejoras en el menú que habían transformado una cena simple en un banquete de gala. Todo de forma anónima, todo para que mi hijo tuviera la boda perfecta que merecía, incluso si yo no era bienvenida a disfrutarla como su madre. El día de la boda llegué temprano al salón, como me habían pedido. Llevaba un vestido negro sencillo, zapatos cómodos y una sonrisa que había practicado frente al espejo. Valentina llegó 2 horas después, rodeada de sus damas de honor, todas vestidas como princesas y hablando en voces altas sobre lo perfecto que se veía todo. «Carmen», me dijo Valentina cuando me vio, usando ese tono que reservaba para dirigirse al personal de servicio,
Necesito que te encargues de que los arreglos florales estén exactamente como los pedí. Y asegúrate de que la banda entienda que no quiero música demasiado alta durante la cena. Por supuesto, le respondí, manteniendo mi sonrisa. Durante las siguientes horas me moví por el salón como una sombra, supervisando detalles que ya habían sido supervisados, coordinando cosas que ya estaban coordinadas, siendo invisible mientras mi hijo se preparaba para el día más importante de su vida. Cuando llegó el momento de la ceremonia, me ubiqué en la parte trasera del salón. Desde ahí podía ver a Sebastián esperando en el altar, tan guapo en su smoking negro, tan nervioso y emocionado. Por un momento, mi corazón se llenó de orgullo maternal como había pasado tantas veces durante su infancia. Mi niño se estaba convirtiendo en esposo, pero cuando Valentina comenzó su caminata hacia el altar, del brazo de su padre, no pude evitar notar cómo todas las miradas la siguieron con admiración. Su vestido era una obra de arte, su velo flotaba como una nube, sus joyas brillaban bajo las luces del salón. Era la novia perfecta para la boda perfecta que yo había financiado secretamente. La ceremonia fue hermosa. Intercambiaron votos que los hicieron llorar a ambos. Se besaron mientras todos aplaudían. Caminaron por el pasillo como la pareja dorada que todos creían que eran. Y yo aplaudí desde mi rincón, orgullosa de mi hijo, dolida por mi lugar en su vida, pero aún sin imaginar lo que vendría después. La recepción comenzó con el cóctel en el jardín del salón. Los invitados se mezclaban, bebían champán caro, comían canapés delicados y se felicitaban mutuamente por conocer a una pareja tan maravillosa. Yo circulaba entre ellos, verificando que los meseros mantuvieran las copas llenas, que los aperitivos no se agotaran, que todo fluyera sin problemas. Nadie me presentaba como la madre del novio. Cuando alguien preguntaba quién era yo, la respuesta era siempre la misma. Ella es la coordinadora del evento. Y yo sonreía y asentía, porque ¿qué más podía hacer? Durante la cena, me tocó supervisar el servicio desde la cocina. Podía escuchar las risas, los brindis, los aplausos del salón principal, pero mi mundo se había reducido a platos que salían y regresaban, a meseros que corrían de un lado a otro, a la coordinación silenciosa de una celebración en la que era invisible. Fue entonces cuando decidí hacer una aparición. Había un problema menor con el postre de una mesa. La tarta individual de una invitada había llegado con una decoración diferente a la que había pedido. Era algo insignificante, pero decidí llevársela personalmente en lugar de mandar a un mesero. La mesa número 12 estaba llena de amigas de Valentina, todas mujeres jóvenes, elegantes, que hablaban sobre sus próximos viajes a Europa y sus trabajos en empresas importantes. Cuando me acerqué con el postre, me miraron con esa curiosidad distante que se reserva para el personal de servicio. «Disculpe», dijo una de ellas, «¿podría traernos más champaña?» Antes de que pudiera responder, Valentina apareció a mi lado. Había estado haciendo su ronda de mesa en mesa, agradeciendo a los invitados por acompañarlos en su día especial. Cuando me vio allí, parada junto a sus amigas con un plato en la mano, su sonrisa se tensó ligeramente. «Carmen», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando había gente observando, «gracias por ocuparte de todo tan perfectamente». Sus amigas nos miraban con interés, probablemente preguntándose quién era esta mujer mayor que la novia conocía por su nombre. Era mi oportunidad. Podría haberme presentado, podría haber dicho «soy la madre de Sebastián». Podría haber reclamado mi lugar en esta celebración que yo había hecho posible.
pero algo en la expresión de Valentina me detuvo. Había un destello en sus ojos, una tensión en su sonrisa, como si me estuviera desafiando a hacer exactamente eso, como si quisiera que cometiera la indiscreción de presentarme como algo más que la coordinadora que todos creían que era. «Es un placer», respondí simplemente, dejando el postre en la mesa. Pero Valentina no había terminado. Se acercó un paso más, asegurándose de que sus amigas pudieran escuchar claramente, y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo entre nosotras para siempre. «Suegra, creo que estarías más cómoda ayudando en la cocina. Es donde mejor encajas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sus amigas intercambiaron miradas incómodas, procesando lo que acababan de escuchar. La coordinadora del evento no era solo una empleada, era la madre del novio, y acababan de presenciar cómo la nuera la mandaba de vuelta a la cocina como si fuera una sirvienta problemática. Sentí que la sangre se me subía a las mejillas, pero mantuve mi compostura. 35 años trabajando en casas de gente adinerada me habían enseñado a controlar mis reacciones, a tragarme la humillación, a mantener la dignidad incluso cuando otros trataban de quitármela. «Tienes razón», le dije con una sonrisa que, probablemente, se veía más tranquila de lo que me sentía por dentro. «Disculpen la interrupción». Me di vuelta y caminé hacia la cocina, sintiendo las miradas de toda la mesa clavadas en mi espalda. Cada paso era una eternidad. Cada respiración requería esfuerzo consciente. Pero llegué a la cocina, cerré la puerta tras de mí y finalmente pude procesar lo que acababa de pasar. Mi nuera me había humillado públicamente. No solo me había recordado mi lugar como empleada, sino que lo había hecho delante de testigos, asegurándose de que todos entendieran la jerarquía en esta nueva familia que se estaba formando. Yo era la suegra que encajaba en la cocina, no en la mesa principal con los invitados importantes. Me senté en una silla junto a la ventana de la cocina y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una ira fría y calculada que no había sentido en años. Abrí mis aplicaciones bancarias, revisé los números que ya me sabía de memoria y comencé a escribir el mensaje que cambiaría todo. Pero antes de enviarlo, me permití un momento para observar a través de la ventana. Podía ver parte del salón principal, donde mi hijo bailaba con su nueva esposa, rodeado de aplausos y sonrisas. Se veía tan feliz, tan enamorado, tan ajeno a lo que acababa de pasar en la mesa número 12. Por un segundo dudé. ¿Era justo castigar a Sebastián por las acciones de su esposa? ¿No se merecía su luna de miel perfecta, independientemente de cómo me hubiera tratado Valentina? ¿No era mejor tragarme esta humillación una vez más, como había hecho tantas veces antes? Entonces, recordé la sonrisa de Valentina cuando me mandó a la cocina. No había sido un arranque de ira o un momento de mal juicio. Había sido calculado, deliberado, diseñado para ponerme en mi lugar delante de testigos. Había sido su forma de establecer las reglas de nuestra relación futura. Ella era la reina de esta nueva familia, y yo era la empleada que debía mantenerme en su lugar. Terminé de escribir el mensaje y lo revisé una vez más. Era conciso, claro y devastadoramente efectivo. Con un solo mensaje podría deshacer meses de planificación, arruinar la luna de miel perfecta y enseñarle a mi nuera que la empleada doméstica a la que acababa de humillar tenía más poder del que jamás había imaginado. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar. Una vez que presionara ese botón, no habría vuelta atrás.
Sebastián sabría exactamente quién había estado pagando por su vida perfecta. Valentina descubriría que había subestimado gravemente a su suegra, y yo tendría que vivir con las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Pero mientras observaba a través de la ventana, viendo a mi hijo celebrar en una fiesta que yo había financiado, mientras su esposa me mantenía escondida en la cocina como una vergüenza familiar, supe que había llegado el momento de defender mi dignidad. Presioné enviar. El mensaje que acababa de enviar era simple pero devastador. Hotel Paradise Bay Resort, Bahamas. Reservación a nombre de Sebastián y Valentina Morales. Cancelación inmediata por instrucciones del pagador original. Favor proceder con el reembolso completo a la cuenta terminada en 700-823. Firmado. Carmen Morales. Pero eso era solo el comienzo. Mis dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla, enviando mensaje tras mensaje a cada proveedor que había pagado secretamente durante meses. La empresa de flores recibió la cancelación del arreglo especial de la suite nupcial que debía entregarse al día siguiente. La compañía de limusinas que los llevaría al aeropuerto recibió instrucciones de cancelar el servicio premium. Incluso el spa del hotel, donde Valentina había reservado tratamientos para toda la semana, recibió una cancelación por falta de pago. Cada mensaje que enviaba era como quitarle una pieza al castillo de naipes que ellos creían que les habían regalado los padres de Valentina. En realidad, yo había sido la arquitecta silenciosa de su felicidad, y ahora era momento de que entendieran el verdadero costo de humillar a quien los había hecho posibles. Mi teléfono comenzó a vibrar casi inmediatamente. Primero fue un mensaje automático del hotel confirmando la cancelación. Luego, otro de la aerolínea notificando que los asientos de primera clase habían sido liberados. Después, llegaron las llamadas de los proveedores, confundidos por las cancelaciones de último minuto, queriendo confirmar si realmente era lo que yo deseaba. Sí, confirmé una y otra vez, con una voz que sonaba más calmada de lo que me sentía. Es exactamente lo que deseo. Mientras tanto, la fiesta continuaba en el salón principal. Podía escuchar la música, las risas, los brindis que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Sebastián y Valentina bailaban sin saber que su luna de miel perfecta se estaba desmoronando, mensaje por mensaje desde la cocina, donde su coordinadora de eventos había decidido finalmente coordinarlo todo a su favor. A las 2 de la mañana, cuando los últimos invitados se marchaban y los novios se despedían con sonrisas cansadas pero felices, yo seguía en la cocina terminando los últimos detalles de mi plan. No era solo venganza lo que buscaba, era justicia. Era el reconocimiento de 35 años de sacrificio que habían sido reducidos a una frase despectiva frente a extraños. Esa noche llegué a mi casa agotada, pero extrañamente en paz. Me quité el vestido negro, me serví una copa de vino que hacía meses no me permitía y me senté en mi sala mirando las fotos de Sebastián que cubrían las paredes. Desde bebé hasta graduado universitario, cada imagen contaba la historia de un amor incondicional que acababa de recibir su primera gran prueba. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa calculada de Valentina cuando me mandó a la cocina. Escuchaba las risas ahogadas de sus amigas. Sentía nuevamente la humillación de ser tratada como personal de servicio en la boda de mi propio hijo. Pero también sentía algo nuevo, el poder de haber tomado control de la situación. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Sebastián, y su voz sonaba confundida,
casi pánica. Mamá, ¿estás despierta? Tenemos un problema enorme. Buenos días, hijo. ¿Qué clase de problema? El hotel en Bahamas canceló nuestra reservación. Dicen que hubo un problema con el pago. Los padres de Valentina están furiosos. No entienden qué pasó. El vuelo sale en 6 horas y no tenemos dónde quedarnos. Su desesperación era palpable a través del teléfono. Podía imaginármelo en su departamento, rodeado de maletas empacadas, con Valentina probablemente llorando en el fondo, porque su luna de miel perfecta se había convertido en una pesadilla logística. ¡Qué extraño!, dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Revisaron bien los detalles del pago? Sí, mamá, revisamos todo. Los padres de Valentina dicen que pagaron hace meses, tienen todos los comprobantes, pero el hotel insiste en que alguien canceló la reservación anoche y pidió el reembolso. Es imposible, nadie más tenía acceso a esa información. Ahí estaba mi oportunidad. Podía hacerme la desentendida, expresar sorpresa y simpatía, quizás incluso ofrecer ayuda para encontrar otro lugar. Podía mantener mi secreto y dejar que ellos resolvieran el problema por sí solos. Pero después de lo de anoche, ya no quería ser la madre silenciosa que resolvía problemas desde las sombras. Sebastián, le dije, y algo en mi tono hizo que se callara inmediatamente. Tengo que contarte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. ¿Qué cosa, mamá? No tenemos tiempo para conversaciones largas. Necesitamos resolver esto urgentemente. Esto va a resolver tu problema, pero también va a cambiar todo entre nosotros. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar a Valentina hablando en el fondo, probablemente preguntándole por qué estaba perdiendo tiempo hablando conmigo cuando deberían estar solucionando su crisis. Mamá, no entiendo. ¿De qué estás hablando? Los padres de Valentina no pagaron por esa luna de miel, Sebastián. Yo la pagué. Hace 6 meses, cuando tú mencionaste que estaban preocupados por el costo, yo hice una transferencia anónima a su cuenta para que ellos pudieran darte ese regalo. Y anoche, después de que tu esposa me humilló públicamente mandándome a la cocina como si fuera una empleada, cancelé la reservación. El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Podía imaginar a Sebastián procesando esta información, entendiendo las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Tú pagaste por nuestra luna de miel? No solo eso, hijo. Pagué por las flores adicionales que Valentina quería, por la banda de jazz, por las mejoras en el menú, por docenas de detalles que transformaron tu boda de una celebración simple en el evento de lujo que fue anoche. Podía escuchar su respiración agitada a través del teléfono. También escuchaba a Valentina preguntando insistentemente qué estaba pasando, por qué se veía tan pálido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste? Porque quería que tuvieras la boda perfecta que merecías, sin que te sintieras en deuda conmigo. Porque pensé que después de 35 años de sacrificios, ya habías entendido cuánto te amo. Porque creí que incluso si no podías pagarme económicamente, al menos me darías el lugar que merezco como tu madre. Mamá, yo no sabía que Valentina que me había mandado a la cocina, que me había dicho que era donde mejor encajaba, que me había humillado delante de sus amigas después de que yo pasé toda la noche sirviendo en una boda que financié secretamente. Su silencio confirmó que Valentina no le había contado lo que había pasado. Por supuesto que no. ¿Por qué habría de admitir que había tratado mal a la suegra, que creía que era solo una empleada doméstica sin recursos,
Sebastián, continué, y mi voz se había vuelto más firme. Durante 35 años fui madre y padre para ti. Trabajé 3 empleos para que nunca sintieras la falta de nada. Vendí mis joyas para pagarte clases de fútbol. Vendí mi auto para comprarte una computadora. Caminé horas bajo el sol para ahorrarte gastos de transporte. Y todo ese tiempo también estuve invirtiendo y ahorrando para nuestro futuro. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu madre, la mujer que tu esposa ve como una vergüenza social, tiene más dinero en el banco que los padres de Valentina. Quiero decir que la empleada doméstica a la que mandaron a la cocina anoche podría comprar y vender a esa familia varias veces. Podía escuchar cómo se le cayó el teléfono. Después, voces amortiguadas, Valentina preguntando qué había dicho, Sebastián tratando de explicar algo que él mismo no terminaba de entender. Cuando volvió al teléfono, su voz sonaba completamente diferente. Mamá, yo no sé qué decir. No sabía nada de esto. Lo sé, hijo, y esa es parte del problema. En 35 años, nunca te preguntaste cómo una mujer que trabajaba limpiando casas podía pagar tu educación privada, tus clases especiales, tus regalos caros. Nunca cuestionaste de dónde salía el dinero porque asumiste que era mi obligación dártelo. Pero tú nunca me dijiste que tenías... Porque no quería que me amaras por mi dinero, Sebastián. Quería que me amaras por ser tu madre. Quería que me respetaras por los sacrificios que hice, no por los números en mi cuenta bancaria. Hubo otra pausa larga. Podía escuchar a Valentina en el fondo, su voz cada vez más histérica, mientras entendía que su luna de miel no era el único problema que enfrentaban. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto?, preguntó finalmente Sebastián. ¿Para arreglar la luna de miel? Nada. Está cancelada permanentemente. Mamá, por favor, para arreglar nuestra relación. Eso va a tomar mucho más que una disculpa, hijo. Dime qué quieres, haré lo que sea necesario. Era la primera vez en años que escuchaba desesperación real en su voz cuando me hablaba. No la desesperación de necesitar dinero o ayuda práctica, sino la desesperación de alguien que finalmente entendía lo que había perdido. Quiero que tu esposa entienda exactamente con quién se metió anoche. Quiero que entienda que la mujer a la que humilló en su propia boda es la misma que hizo posible esa boda. Quiero que ambos entiendan que el respeto no se negocia, sin importar cuánto dinero haya de por medio. Ella va a disculparse, mamá. Te lo prometo. Las disculpas están bien, Sebastián, pero las acciones dicen más que las palabras. Y las acciones de anoche me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre el lugar que ocupo en esta nueva familia que están formando. Podía escucharlo llorar. Mi hijo de 37 años, el hombre exitoso que había construido con mis sacrificios, lloraba como el niño de 5 años que me prometió que me cuidaría cuando fuera grande. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna manera de arreglar esto? Por primera vez desde que había presionado el botón de enviar, sentí una pizca de duda. Estaba siendo demasiado dura. ¿Era justo castigar a Sebastián por algo que había hecho su esposa? ¿No merecía a él la oportunidad de demostrar que podía cambiar las cosas? Pero entonces recordé las caras de las amigas de Valentina cuando me mandó a la cocina. La humillación de ser tratada como personal de servicio, mientras todos sabían que era la madre del novio. La sonrisa calculada de Valentina cuando me puso en lo que ella consideraba mi lugar. Sebastián, le dije finalmente,
Durante 35 años, cada decisión importante en mi vida la tomé pensando en tu bienestar. Renuncié a oportunidades de amor porque podían interferir con tu crianza. Rechacé trabajos mejor pagados porque requerían más tiempo fuera de casa. Pospuse mis sueños porque los tuyos eran más importantes. Lo sé, mamá, y siempre te estaré agradecido por eso. Pero ahora es mi turno de vivir para mí misma. Es mi turno de tomar decisiones basadas en lo que yo necesito, no en lo que tú quieres. Y lo que necesito es respeto, dignidad, reconocimiento por quien soy, no lástima por lo que aparento ser. Te respeto, mamá. Siempre te he respetado. ¿En serio? Entonces, ¿por qué permitiste que tu esposa me tratara como empleada en tu boda? ¿Por qué nunca cuestionaste que fuera apropiado que yo supervisara el catering en lugar de sentarme en primera fila como la madre del novio? ¿Por qué fue tan fácil para ti convertirme en la coordinadora invisible de tu día especial? No pudo responder porque sabía que tenía razón. Había sido cómplice silencioso de mi humillación, no por malicia, sino por cobardía. Había sido más fácil dejar que Valentina tomara el control que defender el lugar que me correspondía. La luna de miel está cancelada, le dije con firmeza. No voy a restaurar esas reservaciones. No voy a rescatarte de esta situación como he hecho tantas veces antes. Esta vez, tú y tu esposa van a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero, mamá, pero nada, Sebastián. Por primera vez en mi vida, no voy a limpiar el desastre que otros crearon. No voy a sacrificar mi dignidad para salvar su comodidad. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente, no de arrepentimiento, sino de la adrenalina de finalmente haber dicho lo que necesitaba decir. Durante 35 años, había tragado humillaciones, había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Había sido la madre sacrificada que resolvía problemas sin hacer preguntas. Esa versión de mí había muerto anoche en la cocina del salón de eventos. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Sebastián llamando una y otra vez, probablemente desesperado por encontrar una solución, por convencerme de cambiar de opinión. Pero yo había apagado el teléfono y lo había guardado en un cajón. Por primera vez en décadas, no estaba disponible para resolver una crisis familiar. En lugar de eso, me preparé un desayuno completo: huevos revueltos, tostadas, café recién molido, jugo de naranja fresco. Me senté en mi mesa de cocina, la misma donde había planeado tantos sacrificios por Sebastián, y desayuné en paz mientras él y Valentina enfrentaban las primeras consecuencias reales de haberme subestimado. Porque resulta que la empleada doméstica que habían decidido humillar tenía recursos que ellos nunca habían imaginado. Y también tenía algo que había tardado 62 años en desarrollar: la voluntad de usarlos para defender su propia dignidad. La guerra acababa de comenzar y por primera vez en mi vida yo tenía todas las armas. Durante las siguientes 3 horas, ignoré las llamadas insistentes que llegaban a mi teléfono. Cada timbre era música para mis oídos, porque significaba que finalmente tenían que lidiar con un problema sin que mamá apareciera mágicamente a solucionarlo. Me duché, me vestí con ropa cómoda y decidí hacer algo que no había hecho en años. Un día completamente para mí. Fui al centro comercial más elegante de la ciudad, ese donde Valentina llevaba a Sebastián de compras y donde yo nunca entraba porque todo me parecía demasiado caro. Pero esa mañana caminé por esos pasillos de mármol con una actitud completamente diferente.
Ya no era la suegra pobre que tenía que conformarse con mirar escaparates. Era una mujer con recursos suficientes para comprar lo que se me antojara. Mi primera parada fue la boutique donde Valentina había comprado su vestido de novia. La misma vendedora que la había atendido me reconoció inmediatamente, aunque no pude evitar notar su expresión de sorpresa al verme ahí sola, sin hacer el papel de madre acompañante silenciosa. «Buenos días, señora Morales», me saludó con esa cortesía profesional que usan con clientes que consideran de segunda categoría. «¿En qué puedo ayudarla?» «Busco algo especial», le respondí, mirando alrededor de la tienda con nueva confianza. «Algo elegante para una celebración muy importante». Me mostró algunos vestidos del área de rebajas, asumiendo automáticamente mi presupuesto, pero yo me dirigí directamente hacia la sección más cara, donde colgaban los diseños exclusivos que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Dije, señalando un vestido azul marino de seda italiana que había visto a Valentina admirar durante su visita. «Quiero probármelo». La expresión de la vendedora cambió completamente cuando saqué mi tarjeta de crédito platino para pagar sin siquiera preguntar el precio. De repente, ya no era la suegra incómoda, sino una clienta VIP que merecía champán y atención personalizada. Mientras me empacaban el vestido, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era de Valentina. «Señora Carmen, necesitamos hablar urgentemente. Por favor, conteste el teléfono». Borré el mensaje sin responder y continué con mi día de compras. Zapatos italianos, un bolso de diseñador, joyas que brillaban tanto como mi nueva actitud. Cada compra era una declaración de independencia, una forma de reclamar el espacio que había cedido durante demasiados años. En la joyería, el vendedor me mostró un collar de perlas que inmediatamente me recordó a uno que había visto en el cuello de la madre de Valentina durante la boda. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, aunque ya había decidido comprarlo. «8,000 pesos, señora. Es una pieza muy exclusiva». «Perfecto, me llevo 2». Su sorpresa fue evidente, pero procesó la venta sin hacer preguntas. Mientras envolvían mis compras, pensé en todas las veces que había admirado cosas hermosas desde lejos, convencida de que no eran para mí. Qué equivocada había estado. Cuando llegué a casa con mis bolsas de compras, encontré a Sebastián sentado en los escalones de mi entrada. Se veía terrible, despeinado, con la misma ropa del día anterior, los ojos rojos de haber llorado o de no haber dormido. Probablemente ambas cosas. «Mamá», se levantó inmediatamente cuando me vio. «Te he estado esperando durante horas. ¿Por qué no contestas el teléfono?» «Porque estaba ocupada», le respondí, pasando junto a él para abrir mi puerta. Algo que tú y tu esposa deberían aprender a hacer. Estar ocupados resolviendo sus propios problemas. Me siguió adentro como un cachorro perdido. Podía ver cómo sus ojos recorrían mis bolsas de compras con confusión. Esta no era la madre austera que conocía, la que se negaba pequeños lujos para ahorrar cada centavo. «Mamá, necesitamos hablar. Valentina está desesperada. Ha estado llorando toda la mañana». «Qué lástima», dije, dejando mis compras en el sofá. Yo estuve desesperada anoche cuando me humilló públicamente, pero eso no pareció importarle a nadie. Ella no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba nerviosa por la boda, abrumada por tantos detalles. «Sebastián», lo interrumpí, volteándome para mirarlo directamente. «Tu esposa sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me mandó a la cocina. No fue un error o un momento de nervios».
Fue una decisión calculada para ponerme en mi lugar delante de testigos. Él se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba frustrado. Está bien, tal vez se comportó mal, pero ¿no crees que cancelar toda nuestra luna de miel es una reacción exagerada? ¿Exagerada? Me reí, pero no había humor en el sonido. Hijo, durante 35 años he reaccionado de menos. He tragado humillaciones, he aceptado desprecios, he permitido que me traten como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Lo que pasó anoche no fue exagerado, fue exactamente lo que merecía. Se sentó pesadamente en mi silla, la misma donde se había sentado miles de veces durante su infancia para contarme sus problemas escolares. Pero ahora el problema era mucho más grande que una tarea de matemáticas o una pelea con un amigo. ¿Qué quieres que haga, mamá? Dime qué necesitas para arreglar esto. Quiero que entiendas que ya no soy la madre que resuelve todos tus problemas sin hacer preguntas. Quiero que tu esposa entienda que la mujer a la que decidió humillar tiene el poder de hacer su vida muy complicada. Y quiero que ambos aprendan que el respeto no es opcional en una familia. Valentina quiere disculparse contigo. Está dispuesta a hacer lo que sea necesario. ¿En serio? ¿Y dónde está ahora? ¿Por qué no vino ella misma a hablar conmigo? Sebastián desvió la mirada. Está en casa de sus padres, tratando de explicarles qué pasó con la luna de miel. Por supuesto. En lugar de venir a enfrentar las consecuencias de sus acciones, Valentina había corrido a refugiarse con sus padres, dejando que Sebastián limpiara el desastre. Exactamente el tipo de comportamiento que esperaba de ella. Déjame adivinar, continué. Sus padres están furiosos porque ahora tienen que explicar por qué el regalo que supuestamente habían pagado fue cancelado misteriosamente. Ellos no entienden qué pasó. Están hablando de demandar al hotel, de presentar quejas formales. Qué interesante. ¿Y qué van a demandar exactamente? ¿El derecho a recibir crédito por un regalo que nunca pagaron? La expresión de Sebastián me confirmó que había dado en el clavo. Los padres de Valentina estaban en una posición imposible. No podían admitir que no habían pagado la luna de miel sin quedar como mentirosos, pero tampoco podían explicar por qué alguien más había tenido el poder de cancelarla. Mamá, ¿podrías al menos considerar restaurar la reservación? No por Valentina, sino por mí, por todos los años que hemos tenido una buena relación. ¿Una buena relación? Lo miré con incredulidad. Sebastián, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en tus planes sin que yo tuviera que pagar por el privilegio? Se quedó callado porque sabía que tenía razón. Nuestra relación había sido unidireccional durante años. Él tomaba, yo daba, él necesitaba, yo proveía, él vivía su vida, yo financiaba sus sueños desde las sombras. Eso va a cambiar, murmuró finalmente. Te lo prometo. Las promesas son fáciles de hacer cuando estás desesperado, hijo. Lo que quiero ver son acciones, cambios reales en la forma en que me tratan. Me levanté y comencé a sacar mis compras de las bolsas, dejando que viera exactamente lo que había estado haciendo, mientras él me buscaba desesperadamente. El vestido de diseñador, los zapatos caros, las joyas que brillaban bajo la luz de la sala. ¿De dónde sacaste dinero para todo esto?, preguntó. Y por primera vez escuché algo parecido al respeto en su voz. De la misma cuenta de donde salió el dinero para tu boda, tu luna de miel, tu educación y prácticamente
todo lo que has tenido durante los últimos 35 años. Se quedó mirando mis compras como si fueran evidencia de un crimen. En cierta forma, lo eran, evidencia del crimen de haberme subestimado durante décadas. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías tanto dinero? Porque no quería que me amaras por lo que tenía, sino por quién era. Porque creí que después de todos mis sacrificios, ya habías aprendido a valorarme sin necesidad de saber mi estado financiero. Mi teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era un número que reconocí inmediatamente, los padres de Valentina. Decidí contestar, pero puse el altavoz para que Sebastián pudiera escuchar. Señora Carmen. Era la voz de la madre de Valentina, tratando de sonar amable, pero con una tensión evidente. Habla Lucía Mendoza. Necesitamos hablar urgentemente sobre lo que pasó con la reservación del hotel. Por supuesto, señora Mendoza. ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, verá. Ha habido un terrible malentendido. El hotel canceló la luna de miel de los chicos y nosotros no entendemos por qué. Pagamos esa reservación hace meses. Qué extraño, respondí, disfrutando cada segundo de esta conversación. ¿Está segura de que ustedes la pagaron? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Por supuesto que estamos seguros. Tenemos todos los comprobantes. ¿En serio? Porque el hotel me contactó directamente para confirmar la cancelación, ya que yo fui quien hizo el pago original. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginar a los padres de Valentina mirándose entre ellos, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. La suegra pobre que habían ignorado durante años acababa de revelar que había sido ella quien financió el regalo del que se habían adjudicado el crédito. ¿Usted pagó por la luna de miel? La voz de Lucía sonaba estrangulada. No solo por la luna de miel, también por las flores adicionales de la boda, por la banda de jazz, por las mejoras en el menú. Prácticamente todo lo que transformó una celebración simple en el evento de lujo que disfrutaron anoche. Sebastián me miraba con los ojos muy abiertos. Una cosa era saber que yo había pagado por algunas cosas, otra muy diferente era entender la magnitud de mi contribución financiera a su boda perfecta. Pero, ¿por qué? Tartamudeó Lucía. ¿Por qué pagaría usted por todo eso sin decirnos? Porque quería que mi hijo tuviera la boda que merecía, sin importar quién se llevara el crédito. Porque creí que al final del día lo que importaba era su felicidad, no mi reconocimiento. Entonces, ¿por qué canceló todo ahora? Porque anoche su hija me enseñó exactamente qué lugar ocupo en esta nueva familia. Me mandó a la cocina como si fuera una empleada problemática, delante de todos sus invitados. Me hizo saber que era donde mejor encajaba según su criterio. Podía escuchar voces amortiguadas del otro lado de la línea, probablemente Lucía consultando con su esposo sobre qué decir. Finalmente, regresó al teléfono con una voz mucho más humilde. Señora Carmen, estoy segura de que fue un malentendido. Valentina estaba muy estresada anoche. No era ella misma. ¿Sabe qué, señora Mendoza? Durante 35 años he escuchado esa excusa para justificar el mal comportamiento de otras personas. Que estaban estresados, que no eran ellos mismos, que no se dieron cuenta de lo que hacían. Pero el estrés no crea crueldad donde no existe. Solo revela quién es realmente cada persona cuando las cosas se ponen difíciles. Por favor, tiene que entender que... No, señora Mendoza, ustedes tienen que entender algo. Su hija humilló públicamente a la mujer que hizo posible su boda perfecta, y ahora
van a vivir con las consecuencias de esa decisión. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio en mi sala era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Sebastián me miraba como si me viera por primera vez en su vida. ¿Realmente pagaste por todo?, preguntó con voz pequeña. Por todo lo que importaba. Lo único que no pagué fueron los egos inflados y la arrogancia. Esos vinieron gratis cortesía de la familia de tu esposa. Y esa fue la noche en que una madre de 62 años decidió que ya era suficiente. 35 años de sacrificios silenciosos, de amor incondicional no correspondido, de ser invisible en la vida del hijo que había criado con tanto esfuerzo. Todo cambió con un solo mensaje de texto que canceló no solo una luna de miel, sino toda una dinámica familiar tóxica que había durado décadas. Porque a veces, la única forma de enseñar respeto es dejar de aceptar la falta de él, sin importar cuánto duela o cuánto cueste.